Luego de ganar el balotaje por el 54% de los votos, el expresidente Sebastián Piñera inició junto con la actual mandataria Michelle Bachelet en Chile la transición. La asunción de Piñera será el 11 de marzo. Vemos un informe y lo analizamos. El cómodo triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta en Chile fue para muchos inesperado, ya que se presagiaba una performance electoral muy competitiva del oficialista Alejandro Guillier con el apoyo de la izquierda. Sin embargo, la gran movilización de los partidos de derecha logró inclinar la balanza del balotaje a favor del expresidente. En esta elección, los candidatos nunca fuimos lo importante. Lo importante siempre fueron ustedes, sus familias, nuestro país y el futuro de Chile. Hoy se apagó la voz de los candidatos y se escuchó fuerte y clara la voz de los chilenos. El otro aspecto que quedó ratificado en esta segunda vuelta y se observa con preocupación es el elevado índice de abstencionismo en las elecciones, que no llegó al 50% esta vez y viene en aumento desde 2009, cuando se aprobó el voto voluntario. En este panorama, la derrota de Guillier, un independiente consagrado como candidato de la coalición de gobierno La Fuerza de la Mayoría, podría complicar el recambio de liderazgo en la centroizquierda. Algunos análisis apuntan a que una parte del voto joven que apoyó a la izquierdista Beatriz Sánchez del Frente Amplio cambió esta vez sus preferencias hacia el punto contrario del arco político trasandino, es decir, hacia Piñera. Un giro inexplicable que, de confirmarse, hablaría de un elector joven sin anclaje ideológico. A la vez, Piñera también logró sumar el apoyo de parte de los demócratas cristianos. Otro dato sorprendente de la jornada del balotaje es que la segunda vuelta sumó más participación que la primera, 49% contra 46,7% en la ronda del 18 de noviembre. Los porcentajes se traducen en algo más de 300.000 votos nuevos, que habría sido la clave para la victoria de la derecha. Piñera deberá ahora conseguir una mayoría parlamentaria que aún no tiene. Para esa tarea, el multimillonario ya preparó el terreno, al introducir un tono moderado en sus recientes discursos. En sus últimos mensajes, el expresidente ya hablaba de proteger a los más débiles, apoyar a los pueblos originarios y no dar marcha atrás a las reformas progresistas que lanzó Michelle Bachelet. Todo matizado con las frases de concordia como «Viva la diferencia, viva el pluralismo de ideas». Sin embargo, si para gobernar Piñera decide apoyarse en los dos políticos más a su derecha que el domingo le aportaron votos, incluido José Antonio Kast, que rechaza el aborto y reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, es probable que la polarización crezca. Piñera se impuso a Alejandro Guillier, el candidato de la agrupación Nueva Mayoría, con el 54,58% de los votos, una ventaja de 9 puntos. En marzo, reemplazará a la socialista Michelle Bachelet en la presidencia, ya que había ejercido entre 2010 y 2014. Las estadísticas del Banco Mundial indican que el nivel de pobreza en Chile es de al menos 11,7% de su población, un índice que para otras consultoras resulta escaso y un problema primordial para su nueva presidencia. Una de las propuestas principales del programa de Piñera gira en torno al impulso de la economía y el aumento de la seguridad. El mandatario electo prometió la creación de 600.000 nuevos empleos, el fortalecimiento y modernización del cuerpo de policía y la creación de un nuevo código penal. La educación es uno de los temas críticos en Chile, que además moviliza no solo a los estudiantes, sino también a gran parte de la sociedad. Piñera suavizó también sus propuestas en este terreno y anticipó su respaldo a la reforma de la gratuidad impulsada por Bachelet, incluso avanzando en el sector de la educación técnico-profesional. Las pensiones fueron otro de los puntos que el futuro presidente reconsideró para la campaña. Propuso remodelar el sistema privado de las administradoras de fondos de pensiones y así incorporar una gran administradora estatal. No obstante, seguirá vigente el sistema privado, lo que ya fue rechazado en varias y masivas protestas. Queda pendiente qué actitud asumirá el jefe de Estado ante un paquete de reformas impulsado por Bachelet, entre ellas el matrimonio igualitario, la adopción homosexual y la identidad de género, y la ley de despenalización del aborto en 3 causales, que logró aprobarse hace apenas 4 meses, también podría sufrir cambios.
Un panorama sustancialmente diferente al primer mandato de Piñera, que quedó marcado por cierto nivel de crecimiento económico y la generación de empleo, pero también por las protestas estudiantiles y la crisis de los 33 mineros y un terremoto que dejó 525 muertos. Son escenas que uno parece que ya vio, y de hecho ya las vio, esos desayunos de transición entre Bachelet y Piñera, ahora se repiten. Ahora, la pregunta es, ¿Piñera es el mismo Piñera que fue presidente de Chile, José? Bueno, no es el mismo Piñera y sobre todo me parece que no es el mismo Chile. O sea, las dos cosas cambiaron mucho. Uno, vos decías bien recién, Inde, hay una sensación de déjà vu. O sea, termina un gobierno de Bachelet, Piñera se presenta de candidato por la derecha, Piñera le gana al candidato de centroizquierda, heredero de la coalición gobernante, y asume el poder. Uno podría decir, se repite la historia del 2010, 8 años después. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio? Básicamente que Chile cambió y Chile se polarizó. Chile se está convirtiendo en un país más excéntrico, podríamos decir, en su acepción original, que es lejos del centro, alejada del centro, por diferentes motivos. Decíamos en el programa anterior que se está desdibujando el clivaje sí-no que organizó la política chilena desde el fin del pinochetismo, y este clivaje, que era el que de algún modo dividía la discusión política, el debate público en Chile, se le superpuso el clivaje de las reformas profundas que intentó Bachelet y que en buena medida aplicó durante su segundo gobierno. La reforma educativa, la reforma de la ley de RT y las reformas que tienen que ver con las cuestiones valóricas de defensa de los derechos de las minorías sexuales, de identidad de género, aborto, esta legalización del aborto para 3 casos muy acotados, digamos, que en Argentina están vigentes, no sé, desde hace medio siglo, ¿no? Más o menos. Sí. Pero bueno, que son reformas que, a pesar de que podrían parecer tímidas en un país con una sociedad muy conservadora y con una economía muy liberalizada y muy promercado como Chile, fueron reformas profundas. Este es el clivaje que me parece que se superpuso al clivaje sí-no y que en buena medida explica esta campaña tan rara, porque la otra cosa que estamos viendo como parte de este proceso de polarización de Chile es un escenario casi, uno diría, a la europea, en donde hay 2 viejos partidos o 2 viejas coaliciones, que son la coalición de centro-derecha y la coalición de centro-izquierda, herederas de este sí-no, y al mismo tiempo están empezando a surgir nuevas formaciones. Claro. Tuvimos un candidato cuasi fascista de derecha, muy pinochetista de derecha, y una coalición radical de lo que en Francia o en España llamarían izquierda radical, o en Francia decimos, o dicen los franceses, extrema izquierda, lo que sería Mélenchon en Francia, lo que podría ser Podemos en España. Bueno, esto es lo que se está empezando a ver en Chile, es decir, un centro que todavía conserva vitalidad y que está efectivamente disputado por 2 partidos o 2 coaliciones tradicionales, pero al mismo tiempo en los bordes, en los márgenes de la escena política, la emergencia de partidos. No estoy tan seguro de usar la expresión antisistema, que no me gusta, pero sí que pretenden sacudir el sistema, digamos. Entonces, por eso digo, una política básicamente que se despolariza. Eso me parece lo que está cambiando entre el 2010 y el... Sí, al mismo tiempo lo que uno ve es que una cosa es lo que se vota en determinado momento, en este caso en lo que fue la primera vuelta, y otra cuando tienen que realmente decidirse, porque una de las cosas que veíamos es cómo cierto voto de lo que es el Frente Amplio, esto que José está mencionando como lo que podría ser una izquierda más radical, sin embargo también parte de ese voto puede haber ido a Piñera porque no lo convencía del todo el candidato Guiller. ¿Cómo lo ves, Raúl? Sí, claro, una cosa es lo que uno presume que debería votar cierto sector y lo que vota en esa segunda vuelta. Es decir, en esto estoy de acuerdo con lo que decía José, se rompió el sí-no, digamos, en esa polarización tan clara que había dejado como herencia el pinochetismo, pero el tema del Frente Amplio es un fenómeno interesante, porque hace una muy buena elección en primera vuelta y parecería que desaparece ese protagonismo en la segunda vuelta por no haber aportado los votos necesarios para el triunfo de Guiller. Pero me parece que en esto también la lectura a hacer es el desencanto que existe en esa izquierda con lo que fue la coalición o lo que fue la nueva mayoría en todos estos años. Hay como una necesidad de expresión nueva, de expresión propia, que se manifiesta por afuera y que ni siquiera acompaña en el momento de una decisión central como es esta o Guiller o Piñera. Un poco, o se abstiene o directamente cambia el voto. Pero al mismo tiempo, perdón que te interrumpa, ¿cuánto hay también del temor a probar cosas muy nuevas? Digo, Guiller es nuevo en la política y en definitiva a Piñera se lo acusaba de ser nuevo en la política, pero ya no lo es. Sí. Yo no creo que sea tanto ese temor, sino me parece que pesó más el no compromiso con quedar atado a la repetición de lo mismo que ya había, ¿no? Entonces, me parece que es un voto que busca diferenciarse, dice bien el informe, un voto sin
un anclaje ideológico probablemente, un voto que ve que le entusiasma determinada candidatura, otras no, más allá de lo ideológico, pero está bueno, está dentro de la dirigencia del Frente Amplio ahora asumir el desafío. Sí. Un poco la comparación válida es la de Podemos en España. Podemos tiene que buscar el desafío de superar esa dualidad entre Partido Popular y PSOE, es decir, obtener esos votos de izquierda para poder ser una fuerza de mayor peso. En Chile pareciera que aparece algo así, como un Frente Amplio con la posibilidad o como la expectativa o la proyección de poder ser una expresión, una tercera fuerza con peso, digamos, dentro del electorado chileno. Me parece que esta es una de las cuestiones que dejó como resultado estas elecciones. También una izquierda que va a tener una expresión distinta, una voz distinta en el Congreso, y frente a temas claves como son las reformas sociales, cuestiones de las reformas sociales, me parece que puede hacer pesar una voz diferente y fortalecerse en ello, ¿o no? Estamos hablando de lo que pasa del centro a la izquierda. ¿Qué pasa del centro a la derecha, que es el voto de Piñera, y que no todos piensan exactamente igual? Exacto, y además que es el partido que va a gobernar a partir del 11 de marzo, Renovación Nacional, con una alianza que se llama Chile Vamos. Chile Vamos tiene varias fuerzas. Renovación Nacional es la fuerte, que está en el centro, pero tiene que conformar otros sectores, que son la UDI y Evópoli. Evópoli es una fuerza de ultraderecha, la UDI también. ¿Qué hizo Piñera para conquistar votos? Incluso se está especulando con que obtuvo votos del Frente Amplio, sí, o sea, de la izquierda, claro, como decíamos acá. Bueno, se corrió hacia el centro. Claro. Se corrió hacia el centro y envió mensajes distintos a los que me enviaba en la primera vuelta o quizás antes, que era antagonizar con las reformas de Bachelet, las reformas más progresistas del gobierno de Bachelet, aborto, gratuidad del sistema educativo, que eso es muy importante y uno de los temas más sensibles en Chile es como el tema de la salud, de enorme equidad históricamente en Chile, y que Bachelet fue tratando de equiparar un poco y de digamos, cambiar ese rumbo que está tan consolidado en Chile. Bueno, Piñera tiene problemas, por supuesto. ¿Por qué? Porque esos sectores, como por ejemplo el sector de Cast, que han ganado mucho, digamos, es un ex candidato también, y han obtenido en la primera vuelta un 10%, digamos, son voces que le pueden hacer ruido y son voces que le pueden hacer ruido hacia la ultraderecha, y entonces eso le puede generar a Piñera en la formación de un gabinete nacional y también en el Congreso, donde no tienen, o sea, la nueva conformación del Congreso, ese Congreso reformulado de lo que fue la Constitución pinochetista, que es otra de las reformas bajo Bachelet, él necesita alianzas también hacia el centro. Y esos sectores de la UDI, de la ultraderecha, pueden generarle problemas. ¿Por qué? Porque Kast, por ejemplo, ha sido muy claro con que cuestiona la gratuidad del sistema educativo y va a generar, de hecho ya anunció Kast que va a tener un movimiento propio que se reformula poselecciones, y hay quienes lo ven también como una competencia interna dentro de Renovación Nacional, o más que Renovación Nacional, en Chile Vamos. Entonces, de aquí a marzo, lo que está diciendo Piñera es que no va a ir a elecciones internas, lo que quieren es en Chile Vamos a hacer, por lo menos de ahora en más, acuerdos políticos, por ahora. Lo que podría llegar a ser muy interesante entonces es prestar mucha atención a lo que va a ser el Congreso en este caso, ¿no? O sea, ahí también vamos a ver un cambio grande en relación a lo que mencionaba José, ¿no, José? Sí, es muy probable que el Congreso se convierta en el centro de gravedad de la política chilena en los próximos tiempos, porque como decía Natalia, en un Congreso más fragmentado, con más partidos que los que había antes. Estábamos acostumbrados a tener un Congreso en donde había dos coaliciones que se repartían casi matemáticamente las bancas, con un poquito más de uno y un poquito más de otro. Ahora tenemos un Congreso más fragmentado, con una fuerza de extrema derecha y una de extrema izquierda. Ya nada es previsible. Nada es previsible. Y puede que esto termine, y creo que que termine y que se siga profundizando. A mí la impresión, uno no quiere nunca hacer futurología acá, pero hay una crisis de representación en Chile. Lo decía el sociólogo Garretón, lo citábamos el programa pasado. Hay una distancia cada vez mayor entre el mundo político y el mundo social, que es una novedad en Chile. En Chile no ocurría esto. Esto que estamos muy acostumbrados a ver en Argentina, en Perú, en Venezuela, etcétera, es algo novedoso en Chile, como es algo novedoso en España. Son dos países además que vienen de transiciones muy pactadas, después de dictaduras muy firmes, en algún sentido con bastante legitimidad. Entonces, me parece que lo que estamos viendo en Chile, más allá del triunfo de Piñera, es una crisis de representación que nos va a acompañar. Vamos a seguir hablando de Chile, seguramente. Seguramente. Y nosotros nos estamos yendo ahora a la primera pausa y ya volvemos.